se vislumbra para este 6 de diciembre? ¿Cómo lo ve él? ¿Cómo están los números? No se puede hablar de encuesta, pero en todo caso si cree que cómo va a salir la oposición en números de diputados. Pero también vamos a hablar con él porque él en días pasados tuvo la oportunidad de hacer una denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia para reclamar precisamente una demanda contra algunos prestadores de servicio que están dejando de prestar servicio, y tiene que ver con Hidrocapital y Corpoelec. Nosotros hemos trabajado también esos temas y queremos ver cuál es su opinión y cómo va esa demanda que introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras llega nuestro amigo, el diputado, candidato a diputado Juan Andrés Mejía, un muchacho joven, recuerden que él estuvo en la Universidad Simón Bolívar hace unos años, fue presidente del Centro de Estudiantes y tuvo bajo sus hombros pues toda aquella campaña que se hizo para evitar el cierre de Radio Caracas Televisión. Con Juan Andrés, bueno, les dije, ya vamos a hablar de esos temas, pero también vamos a tener un contacto telefónico con nuestro amigo, el diputado Richard Blanco, quien ayer cerró su campaña en el circuito. Hizo una caminata, bueno, con mucha alegría, con mucho entusiasmo caminaba la gente, y sobre todo la gente que estaba en los edificios por donde se pasó desde Montalbán hasta el Paraíso, bueno, manifestaba su alegría y, ¿verdad?, y su entusiasmo y su determinación. Esto no lo para nadie, señores. El 6 de diciembre la gente va a salir, pero con gusto, a hacer esa cola. Me comentaba en estos días un amigo que pudo ver un estudio donde creo que entre el 13 y el 17% de los venezolanos anteriormente se abstenía de ir a votar por no hacer la cola, porque no les gustaba hacer cola. Estamos hablando de un número enorme, entre 13 y 17% de los venezolanos no iban a votar porque no les gustaba hacer cola. Pero ese mismo estudio dice que ahora esos venezolanos ya no les importa la cola, es decir, que ya no se van a abstener por la excusa de la cola, porque ahora se acostumbraron a hacer cola, y si han hecho colas enormes por buscar comida, ahora van a hacer esta cola que no va a ser tan enorme, pero va a ser con gusto, la van a hacer para salir de este desgobierno. La gente está entusiasmada y determinada ya, con mucha determinación, a asistir el 6 de diciembre a este llamado electoral, a esta gran fiesta electoral que vamos a vivir los venezolanos, porque vamos a, con mucha alegría, a asumir pues el compromiso que tenemos con la democracia y con nuestro país para elegir a nuestra Asamblea Nacional. Y nosotros lo vamos a decir así, vamos a escoger unos diputados que de verdad ejerzan su trabajo como asambleístas, como miembros de la Asamblea Nacional. No puede ser que escojamos unos diputados que vayan a levantar la mano para delegarle en todo caso, su potestad, su atribución al presidente de la República. Pues nosotros que hemos visto de estos diputados del PSUV que hoy en día están, bueno, que ellos en lo que empieza cada año le dan una habilitante al presidente, y entonces no hacen ninguna ley, no controlan al gobierno, no atienden el llamado del pueblo, por lo tanto no están ejerciendo, están de vacaciones, chicos, tuvieron 5 años de vacaciones. Qué vagabundería lo que ha hecho esta Asamblea Nacional, y por eso nosotros no vamos a elegir a diputados que vayan a simplemente como focas a aplaudir y simplemente a levantar la mano para que un presidente tenga la competencia que deben tener los miembros de la Asamblea Nacional, los diputados que nosotros escogemos en la Asamblea Nacional. Por eso vamos a escoger diputados que defiendan al pueblo, que controlen al gobierno, que no permitan este desaguadero de recursos que se van para el exterior, que además de eso no permitan que se siga atacando al productor, a la producción nacional, que haya empleo y que haya trabajo en Venezuela, no financiando importaciones para que el empleo esté en otros países, no financiando además esos negocios chimbos y ese guiso que están haciendo con las importaciones y con los dólares que son, es verdad, son de todos los venezolanos para servicio de los venezolanos y no de los enchufados que se los están llevando. Entonces nosotros necesitamos diputados que nos defiendan, que estén ahí pendientes de lo que está haciendo el gobierno, que además de eso atiendan los problemas que tiene la comunidad, por ejemplo, como este diputado Juan Andrés Mejía, que nos va a hablar de su demanda contra Hidrocapital por la negligencia y responsabilidad. Fue contra Hidrocapital que hizo la demanda, pero anunció que iba a hacer una demanda también contra otros prestadores de servicio que, igual que Hidrocapital, no están haciendo nada por
nosotros los venezolanos. Bueno, vamos a hablar ese tema con él y vamos a hablar entonces, como les dije, con Richard Blanco, que también nos viene a hablar pues de lo que está planteando para el circuito y lo que está planteando para la Asamblea Nacional. ¿Qué va a hacer en la Asamblea Nacional? Richard nos ha hablado, por ejemplo, de todo lo que va a hacer en cuanto a la ley de amnistía. Es lo primero que él dice que se va a introducir, y también vamos a hablar con él, que nos hable un poco de ese proyecto que tiene de ley que devuelve los recursos y las potestades a la alcaldía metropolitana. Son dos cosas importantes. Antes de hacer el pase con Richard, que ya lo estamos llamando, estamos también, queríamos informarle que vamos y estamos pidiéndole a la gente que arranque con un operativo que hemos denominado 1, 2, 3, cambio y fuera. 1, 2, 3, cambio y fuera. Eso lo vamos a aplicar el 6 de diciembre. ¿Y en qué consiste 1, 2, 3, cambio y fuera? Muy fácil. 1, ve a votar. 2, lleva a tu familia a votar. Y 3, defiende tu voto. Muy fácil. Entonces, 1, bien tempranito vas a votar. 2, lleva a tu familia a votar, tu comando familiar. Y 3, defiende tu voto. A las 6 de la tarde, al final de la tarde, te vas para el centro de votación y vigilemos ahí que no nos vayan a hacer ninguna trampa. Es muy fácil. 1, 2, 3, cambio y fuera. Y hablando de cambio y fuera, entonces vamos a hacer nuestro pase para hablar con nuestro diputado Richard Blanco, quien es el candidato del circuito número 5 junto con Stalin González, y nos va a hablar pues de cómo siente esta campaña, cómo sintió esta campaña y cómo cree que están esos números. Richard, buenos días, ¿cómo estás tú? Tú sabes que hoy no se puede hablar de encuestas, pero en todo caso... Pero ganamos. Es lo que sí. Eso sí lo podemos decir, ganamos y ganamos bien. Y ganamos bien, es lo que nosotros hemos venido notando a través de los contactos que hemos venido realizando nosotros en todas estas actividades de campaña y de pre-campaña, porque la verdad es que nosotros hemos iniciado una visita a todos los sectores de nuestro circuito, y amigos que nos están escuchando, desde hace mucho tiempo, y la verdad es que nosotros conocemos Caracas, y lo que se ve en este momento es un gran entusiasmo y una voluntad del pueblo, no solamente de los que han participado en nuestras actividades de la oposición venezolana y la unidad democrática, sino de mucha gente que incluso ha apoyado al oficialismo en los últimos años, y que ve una esperanza, un norte a partir del 6 de diciembre en lo que nosotros hemos propuesto, que es el gran cambio en lo que significa las nuevas políticas en todos los ámbitos de la vida nacional para hacer de Venezuela ese país que nosotros... Richard, ¿y cuántas casas visitamos? Es decir, nosotros nos llamó la atención pues que dedicaste el mayor tiempo de la campaña, casi que un 80% de la campaña, a tocar casa a casa. ¿Eso te dio resultados? ¿Cuántas casas visitamos en ese circuito? Bueno, tú sabes que este es un circuito donde se escogen 2 diputados, tanto Stalin González como mi persona. Visitamos más de 40.000 casas contaditas, anotadas, dándole la mano a la gente, solicitándole el apoyo, y el resultado realmente ha sido importante. En primer lugar, porque pudimos hacer contacto directo con la gente, expresarle el planteamiento del cambio que nosotros queremos hacer desde la Asamblea Nacional de Venezuela y buscar las mejoras para un país que, bueno, lamentablemente en los últimos tiempos ha sido desgobernado y que no se han atendido los principales problemas. Y luego, una cosa también importante, que tampoco abandonamos lo que es la organización y la parte de toda la estructura electoral que defenderá los votos de cada uno de los electores. ¿Y qué te decía la gente, Richard? ¿Qué fue lo que recibiste de la gente en esas 40.000 hogares que visitaste? Sí, ¿cuál es la angustia que tiene el pueblo, sobre todo en unas parroquias que estamos hablando del verdadero oeste de Caracas? Pues estamos hablando de Macarao, Caricuao, Antímano y La Vega, también el Paraíso, que tiene sectores populares como las Brisas del Paraíso, como La Morán, como La Quebradita. ¿Qué te decía esa gente de pueblo cuando tú los visitabas? Mira, que se requiere buscar una forma urgente de hacer una política distinta que permita la inclusión de todos por igual. No cree la gente en una división como la que se nos ha presentado en los últimos 17 años en Venezuela, donde se gobierna para unos pocos. Y lo mismo a propósito de que la gente, bueno, anda indignada, ha sentido que este gobierno ha sido una oferta engañosa para ellos,
respetando por supuesto que en cualquier momento pudieron haber tenido esperanzas cifradas para que el gobierno utilizara los recursos en generar mejores obras, mejores autopistas que generaran el abastecimiento de los anaqueles de los supermercados, cosa que no pudieron lograr, de los hospitales para tener implementos médicos quirúrgicos, y sintieron eso, que es una oferta engañosa para los venezolanos que tienen que buscar con alguien distinto la forma de recuperar el tiempo perdido. Nosotros le hemos abierto los brazos, hemos entrado a sus casas, nos han invitado a un café, el abrazo espontáneo, que significa simplemente que la gente de verdad quiere buscar de que todos nos integremos a la reconstrucción de Venezuela, y por supuesto se la estamos abriendo. Este país es para todos, este país es de todos nosotros, y la lección que nos han dado es precisamente que Venezuela no tiene por qué estar viviendo en una angustia permanente ni en ofensa permanente. Por ejemplo, el último motivo que yo creo que hoy la gente amaneció indignada, incluyendo a muchos de ellos que me han llamado en el transcurso de la mañana y de la noche de ayer, son los comentarios que el señor que a mala hora dirige los destinos de Venezuela hizo, por ejemplo, del alcalde Carlos Ocarí. Sí, increíble ese comentario, pasando, ¿no? Claro, está pasando un momento difícil con uno de sus hijos. Me hizo recordar, Héctor, aquel hombre nuestro, que no se le olvida a nadie por su pluma tan bonita como es Andrés Eloy Blanco, que decía que cuando uno tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Uno inmediatamente lo que hace es acordarse de sus hijos, que quieren estar padeciendo lo que a mala hora pedimos a José Gregorio Hernández, como nos pide el propio Carlos, que lo recupere. Eso al país no le gusta, y eso es lo que queremos cambiar precisamente, y permíteme que bueno, que ponga un ejemplo que a lo mejor no es el más oportuno, pero a la gente hay que respetarla. Sí, fíjate, la gente, para que nuestros oyentes sepan, es que el presidente Maduro, en un acto que tuvo ayer, por cierto, que vamos a hablar también de ese acto que es parte de la estafa de este gobierno, porque inauguró una estación de servicio, una estación del metro que no está funcionando, una estación del Metrocable que no va a funcionar, sino que a lo mejor hasta el próximo año. Pero en todo caso, ahí hizo referencia a que el alcalde Ocarí en los últimos meses estaba viajando mucho a Miami a disfrutar de su mansión y de las piscinas y las cosas que tiene allá en Miami, y resulta que todo el mundo lo saben también muchos de los chavistas, lo sabe mucha gente, que Carlos Ocarí está pasando por un problema muy grave, que uno de sus hijos, el varón de 12 años, está sufriendo de leucemia, y está entonces él atendiendo a su hijo, y ha pasado noches y noches en una clínica, no en una mansión, sino que en una clínica, precisamente atendiendo a su hijo. Qué barbaridad esto, ¿no, Richard? Entonces, fíjate, mira, el discurso de un señor que debe comportarse como un buen padre de familia, teniendo todos por igual, no ocurre. El desabastecimiento cada día es mayor, no se consigue pollo, no se consigue harina, no se consigue papel toalé, no se consigue las toallas sanitarias, no se consigue ningún alimento. La cesta alimentaria está por encima, muy, pero muy por encima del salario mínimo. Yo no sé cómo la gente hace para vivir. Las hallacas, bueno, yo no sé, no se van a poder hacer hallacas. ¿Cuánto cuesta una hallaca ahorita? ¿Cuánto puede estar costando una hallaca? Bueno, no sé, hay que sacar la cuenta porque... Me dicen que 440 bolívares, 800 bolívares, me están diciendo que es barbaridad, no puede ser una hallaca 800 bolívares, increíble. No te guíe ni siquiera por el precio que te pueda dar cualquier persona. El problema es si consigues las alcaparras, si consigues las aceitunas, si consigues el tocino, si consigues el cochino, si consigues la harina. Eso no se consigue en ningún lado. Yo no he visto, yo visito, y tú también como concejal, como dirigente que eres vecinal, político, los supermercados, los abastos, las bodeguitas, los barrios, las urbanizaciones, y no se consigue absolutamente nada. Ahora, ¿qué te parece, Richard, lo que pasó el fin de semana, de que habían anunciado unos megamercales en todo el país para repartir cochinos, para llevar el pernil, y resulta que suspendieron esos megamercales? Dijeron, por cierto, que a partir de hoy los iban a reabrir. Dijo el ministro de Alimentación de que hoy iban a empezar esos megamercales, pero yo no he visto ningún megamercado hoy en Caracas, ni tengo noticias de eso. Pero tú sabes por qué no hicieron esos megamercados. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no tenían abastecimiento, no tenían la posibilidad no hay comida. De esos alimentos. No hay comida. Entonces, ese es el modelo que nosotros no queremos, y que queremos aprovechar este próximo domingo de cambiar. Y la única forma de hacerlo, creo yo, es ajustándonos a lo que establece la propia democracia. Vamos a ese proceso de elecciones. Aunque yo siempre he criticado y he dicho que no solamente la democracia son elecciones, sí,
por supuesto, forma parte integral de la democracia, pero también el respeto a los derechos humanos, el respeto a la disidencia, la posibilidad de uno expresar las cosas que siente, que uno está viviendo permanentemente. Ahora yo recuerdo, Richard, fíjate, yo recuerdo que tú dijiste hace unos meses que estaban llegando unos barcos de alimentos, se decía que había unos barcos de alimentos en Puerto Cabello, y que no iba a dar tiempo de distribuirlo porque el gobierno era muy malo, muy incapaz para hacer la distribución. ¿Será que se van a podrir todos esos alimentos? Porque ¿cómo es que no hay alimentos para los megamercales si hace 3 meses tenían alimentos en los puertos? ¿Se les va a podrir al gobierno todos los alimentos que trajo simplemente para hacer un dacazo alimenticio en Venezuela? Sin duda alguna, esa es una de las posibilidades. Incluso hace algunos 15 días, 16 días, se consiguió una gran tonelada de alimentos en estado de putrefacción avanzada en la Panamericana. Recordemos eso, hace 15, 16 días. Y lo otro, que esos son paños de agua caliente, o de agua tibia más bien, para solucionar, tratar de paliar la situación tan grave que estamos viviendo de abastecimiento. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto le puede tranquilizar al pueblo de Venezuela? Lo que pasa es que lo que ellos saben, pero se hacen los locos, es que la gente está indignada, la gente está molesta, la gente está pasando hambre, la gente no tiene para comprarle no los regalitos, porque los regalitos los trae San Nicolás, que hay que quitarle, no se le puede quitar a los niños esa ilusión ahorita el 24 de diciembre, pero hasta San Nicolás no ha llamado porque no puede, pues, comprarle los regalos a los niños. ¿Cuánto cuesta un regalo hoy en día? Si un juguete, el más pequeño, el menos sofisticado, te está costando una fortuna. Yo no sé cómo va a hacer la gente para traer el niño Jesús. Está costando un poquito más incluso de un salario mínimo. ¿Qué hace uno con un salario mínimo en nuestro país, Héctor? ¿Cuánto cuesta un par de zapaticos de goma para un niño? ¿Cuánto cuesta unos zapaticos, unos chorcitos, un pantalón? Vayamos a cualquier sitio y no a una tienda ni a ninguna boutique de renombre en Venezuela. Vayamos a cualquier sitio, a cualquier mercado popular, al mercado del cementerio, a Sabana Grande, etcétera, y veremos que la situación verdaderamente es dramática. Bueno, todo esto confluye al final en una cosa muy, pero muy fundamental, que la gente está indignada, la gente está molesta, sabe que es una oferta engañosa de este gobierno y que tienen que buscar un mecanismo, y este mecanismo es el democrático, ir al proceso electoral, ir a votar, defender nuestros votos y exigirle a las nuevas autoridades que coadyuven desde el Poder Legislativo a darle solución a estos graves problemas que ya he citado y que son los que simple y llanamente hacen que el país se sienta molesto y que el próximo 6 de diciembre, visto lo que hemos palpado en los últimos días en los barrios y urbanizaciones del oeste de Caracas, que vamos a ir en búsqueda de un norte, de un futuro mejor, donde nuestros hijos no tengan que cruzar el mosaico, por ejemplo, Maiquetía, para irse porque dentro de sus patios no consiguen la posibilidad de tener un trabajo digno, una vivienda que les pertenezca y que no sea prestada. Eso se está buscando, y yo creo que desde la Asamblea Nacional tenemos la oportunidad de oro con el compromiso que se nos va a dar de tener la mayoría de parlamentarios dentro de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, comenzar a darle solución a estos graves problemas que tenemos todos y tener una mejor calidad de vida. Ahora, Richard, la gente quiere saber, estamos hablando primero con Richard Blanco, quien es el candidato al circuito número 5 por el Distrito Capital, que comprende las parroquias Macarao, Antímano, Caricuao, La Vega y El Paraíso. Pero queríamos saber, Richard, la gente quiere saber qué es lo primero que va a proponer Richard Blanco en esa Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser el papel que va a cumplir como diputado de una zona pues populosa del Distrito Capital, que antes decían que era zona roja? Bueno, sigue siendo zona roja desde el punto de vista criminalístico, porque hay muchos crímenes, pero que decían que era revolucionaria. ¿Qué nos puede decir entonces Richard Blanco? ¿Cuál va a ser su trabajo en esa Asamblea Nacional? Bueno, mira, en primer lugar yo creo que debemos atacar varios frentes por igual. Por supuesto, el problema de la inseguridad es gravísimo y tenemos que ya activarnos con la ley de SARME, ver lo que vamos a hacer en materia de los organismos derivados como el Poder Judicial, que cumplen con las funciones para las cuales han sido designados. El control desde el punto de vista económico para fortalecer a la pequeña y mediana industria y tengamos abastecimiento en nuestro país, que la gente esté tranquila y no hacer colas indignantes que luego de hacer una cola de 4 o 5 horas al llegar al mostrador
le dicen que lamentablemente se ha acabado lo que se vendía. Eso nosotros tenemos que atacarlo. Pero yo tengo un compromiso, Héctor, y amigos que nos escuchan, y permítanme que hable en primera persona, personal. Yo estuve preso injustamente en una de las cárceles más peligrosas de este país sin haber cometido ningún tipo de delito. Por tal motivo hemos propuesto que a partir del 5 de enero, luego de ser juramentado, vamos a solicitar un derecho de palabra para introducir la ley de amnistía y reconciliación política nacional para abrirle las puertas a quienes están presos injustamente en este momento, presos políticos, presos de conciencia por solamente levantar su voz por las cosas negativas que están ocurriendo en Venezuela. Casos, muchos. Tenemos el caso de Antonio Ledesma, injustamente detenido en su casa, de Leopoldo López, de Manuel Rosales, de los estudiantes universitarios, de la gente de petróleo, pero también los policías del 11 de abril, los que seguimos siendo perseguidos dentro de nuestro país, los que se han tenido que ir fuera de las fronteras de Venezuela, firmar esa ley de amnistía y reconciliación política nacional con todos los escollos que sabemos nos van a colocar, pero de manera tal que puedan todos estos hermanos venezolanos abrazar la alegría de ser libres, que se ordenen, que se abran esas puertas que oprimen temporalmente la libertad de estos hermanos venezolanos y que podamos entonces decir de verdad que Ahora, ¿cuál es el camino de esa ley? Esa ley entonces se introduce, vamos a suponer, porque no tengo la menor duda de que vamos a tener mayoría en la Asamblea Nacional, esa ley entonces con la mayoría que vamos a tener se aprueba, ¿y cuál es el camino de esa ley? Bueno, en primer lugar, sabemos que, porque lo hemos planteado en reiteradas oportunidades y lo hemos hecho público, que luego que nosotros aprobemos eso y lo mandemos al Ejecutivo Nacional, se van a oponer. Ellos van a decir que es inconstitucional, que aquí no hay presos políticos. Por eso te digo que vamos a tener muchísimos escollos. Y luego el procedimiento es que pasa al Tribunal Supremo de Justicia. Pero no olvidemos que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, etcétera, son organismos que son derivados del Poder Legislativo. Nosotros somos electos por el pueblo para nombrar y designar a estos funcionarios públicos. Ellos deben acatar lo que está establecido en el ordenamiento jurídico vigente y por supuesto en nuestra Carta Magna. Sabemos que va a ser tormentoso, sabemos que vamos a tener muchos escollos, pero al final, como lo ha planteado la Mesa de la Unidad Democrática, los candidatos que formamos parte de ella en este momento, teniendo una mayoría que nos permita a nosotros garantizar precisamente que las cosas se hagan bien, vamos a aprobarlo igualito dentro de la Asamblea Nacional y ellos van a estar obligados a abrirle esas puertas que, repito, están oprimiéndole temporalmente la libertad a los ciudadanos. Un artículo único. Ajá. En uso de las atribuciones legales sería el inicio de esa ley que nos confirió el voto popular el 6 de diciembre. Decretamos artículo único que se le abran las puertas a todos los hombres y mujeres que en este momento están presos injustamente por haber levantado su voz, por defender una patria y por tener sueños bonitos para tener una patria digna, de ser habitada, una